hace un par de horas, hace una hora más bien, ¿no? Cerca de las 6 de la mañana, a las 5:59 para ser exactos, la señora canciller de la República ha publicado un tuit, ¿no? Importantísima información, información de interés nacional, por supuesto. Dice Gabriela Sommerfield en su cuenta de Twitter: camino a la OEA, a la sesión extraordinaria del Consejo Permanente para abordar la situación de Venezuela y sus ciudadanos. Velamos por elecciones libres, democráticas, que respeten la voluntad de su pueblo. A mí me parece muy bien que la señora Sommerfield y que todo el gobierno y que ADN y que los socialcristianos y que todas las organizaciones políticas de derecha y centroderecha y de extrema derecha, pues está Construye también metida ahí, que ayer se juntaron en la asamblea para abordar un tema que influye tanto en Ecuador, sí, se preocupen tanto de Venezuela. De entrada yo quisiera decirles que ojalá con la misma intensidad, con la misma persistencia y con el mismo nivel de permanencia en espacios mediáticos, en las entrevistas y de tales, a mí me encantaría que todos ellos estén preocupados de las cosas que pasan actualmente en el Ecuador. Este Ecuador que durante los últimos días, que tuvo, digamos, en los últimos meses, junio y julio, probablemente los meses más violentos del año, ya ha superado las 3.000 muertes violentas en lo que va de este 2024. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente nos acerquemos nuevamente a esa cifra espantosa y escandalosa de los 8.000 muertos violentos del 2023. Y aunque no sean los 8.000, que sean 7.000, 6.000 muertos violentos, es muy grave ya para el país. Pero a mí me encantaría que todas estas personas que ahora están súper preocupadas por la situación de Venezuela, se preocupen un poquito más por la situación que está atravesando el país. Y ayer, por ejemplo, compartía con ustedes yo datos que habían sido publicados por el portal digital Primicias con respecto de la escasa y bajísima inversión pública, por la paupérrima ejecución presupuestaria en lo que tiene que ver con el Plan Anual de Inversiones por parte del Gobierno Nacional, ministerio por ministerio. Y una de las cosas que nos sorprendió, que lo encontrábamos ayer, que lo compartíamos juntos con ustedes, es que uno de los ministerios con más baja ejecución presupuestaria es el Ministerio de Defensa, eh, que tenía, que no llegaba al 2% de ejecución presupuestaria, ¿no? Y que es uno de los ministerios que ahora mismo está encargado del manejo de la seguridad. Entonces, a mí me encantaría que sobre esas cosas, todos estos grupos políticos que están tan preocupados por la situación de Venezuela y del estado de la democracia en Venezuela y de las elecciones y los resultados de Venezuela, se preocupen un poco más de las cosas que nos afectan a los ecuatorianos todos los días. Partiendo de ese hecho, ¿por qué me llama profundamente la atención el tuit de la canciller? Porque se va a pegar el viaje a Washington, camino a la OEA, a sesión extraordinaria del Consejo Permanente para abordar la situación de Venezuela y sus ciudadanos. Velamos por las elecciones libres, democráticas, que respeten la voluntad de su pueblo. ¿Saben por qué me llama la atención? Porque la señora que va a volar a Washington con recursos públicos, seguramente en el lujo socialista y demás, eso a mí no me importa, me da igual. El avión o los aviones presidenciales están para que los usen los gobiernos, ¿no? Tanto denostaban de los famosos aparatos de estos y finalmente todos han terminado utilizándolo. Moreno, Lazo y ahora Novoa, que puso de como un estigma a los aviones que del vuelo de un avión presidencial podría cubrir tal cantidad de becas y no sé qué cosa, ¿no? Pero ahora sí la canciller se va a pegar el viaje a Washington por el tema Venezuela. Y cuando se desató la crisis diplomática con México, ahí involucraba a Ecuador la crisis México, Ecuador, Ecuador, México, como resultado de aquel evento desafortunado que tanto lo hemos comentado también el viernes 5 de abril, cuando Ecuador decidió atacar y asaltar violentamente la Embajada de México en Quito. Ahí la canciller no fue y mandó a un diplomático X que después fue premiado con la vicecancillería. Se me escapa ahora mismo el nombre de la persona.
No tengo el rostro, la imagen del rostro sí, pero el nombre no lo tengo en la cabeza. Mandó a dos diplomáticos, ¿no? Uno de ellos lo premiaron con el puesto de vicecanciller por haber asistido a esta sesión de la OEA para, para abordar el asunto relacionado con la crisis con México. Pero ahí, que era un asunto que involucraba directamente al Ecuador, la canciller decidió no ir. Entonces, uno sí se pregunta sobre qué tipo de prioridades son las que tiene el gobierno nacional y, en este caso particular, la señora canciller, ¿no? Es decir, cuando hay problemas que involucran, en los que se involucra el Ecuador, la señora simplemente no va. Y cuando se trata de Venezuela, en este caso, con todo lo que sabemos que ocurre alrededor de Venezuela, la injerencia de los Estados Unidos, los grandes intereses que hay a nivel geopolítico, porque también detrás del problema en Venezuela no solo están los intereses de los Estados Unidos, hay también otros bloques a nivel mundial de poder que están interesados en ese resultado, ¿no? Países como Rusia y la China que han salido a reconocer el resultado electoral anunciado por el CNE. Eso creo que no es un secreto para absolutamente nadie. Pero son los asuntos internos y soberanos de un país que no es del Ecuador. Sin embargo, la canciller va. Yo no digo que está mal que vaya en esta ocasión, pero sí se ve muy mal que cuando se trató de un problema que involucraba directamente al Ecuador, simplemente la canciller no fue. Y que ahora sí decida ir. Me parece que eso demuestra el nivel de que me importismo que hubo por parte de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, al suceso ocurrido el 5 de abril. Y claro, acá también el hecho de que Ecuador asista a esta sesión extraordinaria de la OEA para abordar el tema Venezuela, me imagino yo que una de las cosas que busca y pretende el Ecuador haciendo presencia con la propia canciller, tomando en cuenta la importancia, la relevancia que tiene el cargo este de ser quien dirige o conduce la política exterior del Ecuador, es alinearse con lo que dicen los Estados Unidos y con lo que dice este bloque de poder liderado por los Estados Unidos, ¿no? Eh, y ahí uno se pone a pensar, sí, en estos conceptos tan románticos de lo que es y lo que no es la soberanía, ¿no? Entonces, acá sí estamos muy preocupados de defender la soberanía, entre comillas, cuando un expresidente hace una declaración, la cual, por supuesto, fue sacada de contexto, y hay unas lecturas absolutamente exageradas y desproporcionadas de dicha declaración. Pero para alinearse con las tesis de un gobierno como el de los Estados Unidos que busca imponerse por sobre lo que ocurre dentro de estados que también deberían ser soberanos como los latinoamericanos, sí da mucho que pensar. Entonces, para mí está clarísimo que también uno de los mensajes que envía el gobierno de Ecuador con la decisión de enviar a su representante de la política exterior, a la canciller, a Washington a esta reunión de la OEA, es decir, ojo a que aquí estamos alineados, ¿no? Aquí estamos. Y sí me da vueltas en la cabeza lo que les decía de entrada, ¿no? ¿Cómo maneja este asunto de las prioridades la Cancillería y su titular, la señora Sommerfield, cuando decide no asistir a la sesión en la que se iba a tratar la crisis diplomática entre México y Ecuador, y cuando ahora sí, lo que Ecuador no tiene nada que ver, sino que es un asunto de Venezuela, decide sí asistir para precisamente hacer presencia y de paso también alinearse a lo que les manifestaba hace un momento, ¿no? Eso sí me llama poderosamente la atención. Y otra cosa que tampoco hemos visto por parte de la Cancillería ni de la señora canciller a esta hora es ningún tipo de pronunciamiento con respecto de la situación por la que está atravesando la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Ayer en un comunicado,
la vicepresidencia de la República, a propósito de la escalada de violencia que hay en Medio Oriente, y sobre lo cual también creo que Ecuador ha mantenido una actitud absolutamente cómplice con respecto de eh, quien está provocando justamente estos hechos de violencia al extremo, ¿no? Aunque hay dos bandos también, pero quien ha generado una suerte de genocidio en el territorio de Gaza a esta hora es Israel. Y con Israel los dos últimos gobiernos de Ecuador han sido absolutamente obsecuentes. Y la postura de la política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador ha sido, por no decirlo menos, pusilánime, ¿no? Con respecto de, en algún momento, pretender condenar los niveles de violencia a los que han sido sometidos los palestinos por los frecuentes ataques de Israel. La vicepresidencia de Ecuador, recogen ciertos medios, algunos medios, el comunicado que publicara ayer la vicepresidencia. La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, manifestó en un comunicado sus preocupaciones sobre la inseguridad y la escalada de violencia que se vive en Israel e indicó que el pasado 19 de julio un ataque con dron se registró en una zona cercana a la Embajada de Ecuador. La vicepresidenta de Ecuador y embajadora del país ante Israel, Verónica Abad, manifestó este martes 30 de julio, a través de un comunicado de prensa, sus preocupaciones sobre la creciente violencia que se registra en Tel Aviv. Abad destacó que los grupos terroristas han atacado a civiles y objetivos no militares, lo que ha obligado a la población y a las delegaciones diplomáticas en alerta. Detalló que el pasado 19 de julio se registró un ataque con un dron explosivo que causó la muerte de un hombre e hiriendo a 10 personas. Este ataque ocurrió en una zona donde se encuentran embajadas y consulados. Recoge además que recientemente la Cancillería, ante la escalada de tensiones entre Israel y el Líbano, exhortó a los ecuatorianos residentes en el país a abandonarlo de manera inmediata con la finalidad de precautelar sus vidas. Abad puntualizó que estos hechos resaltan el peligro que enfrenta la población civil, incluida la vicepresidenta de la República, cuya seguridad es de vital importancia para mantener la línea de sucesión presidencial del Ecuador. Ahora no puede dejar de lado el tema de la sucesión presidencial. Está pensando más en eso que en salvar su vida. Pues digo, me parece bien. Es lógico que esté pensando en eso también, ¿no? Pidió a la comunidad mantenerse atentos y alertas ante la situación. Bueno, el gobierno de Ecuador, a través ni de la Cancillería ni de la propia Canciller, se han pronunciado con respecto a nada de lo que les acabo de señalar, que consta en un comunicado emitido por la Vicepresidencia de la República. La vicepresidenta sí, ¿verdad? Sí en una zona de conflicto, sí en una zona de guerra, y por los ataques registrados en las últimas horas, en los últimos días de Israel al Líbano, eh, sí se ha pronunciado con respecto de solicitar a la comunidad de ecuatorianos residentes en Líbano que abandonen el país. Por cierto, a propósito de este tema, me parece que sería muy oportuno hacer una suerte de conexión o preguntarle a nuestro querido amigo Esteban Carrillo, que reside justamente en Líbano, cuál es el estado de la situación allá en esa zona, ¿no? Eh, pero no hay ningún pronunciamiento del gobierno, ni las cuentas de la presidencia, ni de Daniel Noboa, ni de la canciller, ni de la Cancillería han mencionado una sola palabra con respecto de, por lo menos, fingir una suerte de preocupación por lo que podría sucederle a la vicepresidenta Abad. Eh, no sé si es que esté en sus planes la posibilidad de traerle de regreso al país a Abad, pensando en cuidar de su seguridad, o quizás en trasladarle de una sede diplomática ubicada actualmente en Israel a otra, o sea, una que se ubique en Europa, por ejemplo, ¿no? Eh, Se me ocurre. Me da la impresión de que hay una suerte de, de desinterés ya muy marcado, y creo que esto es obvio, que la actitud del presidente y de su gobierno es de absoluta despreocupación y desinterés de lo que le pueda suceder o lo que pueda ocurrir con la señora Verónica Abad. Eh, y digamos,
más allá de lo que pueda significar políticamente para cualquiera, incluido el presidente o su gobierno, la señora Abad, o para cualquier otra organización política, creo que Abad ahora mismo es un actor político de muy poca trascendencia en el país. Yo sí creo, y no sé si ustedes van a compartir conmigo, pero me da la impresión de que en este momento hay que dejar de lado todo lo político y hay que ponerse a pensar un poco más desde un plano absolutamente humano de lo que podría suceder con la señora Abad. Más allá de que uno no pueda compartir o no pueda coincidir con ella, con su visión de lo que es del Estado, de lo que piensa ella de lo que son los derechos civiles, su visión con respecto de los derechos de de los trabajadores, la seguridad social, el feminismo, los derechos de las mujeres, etcétera. Todas las cosas y las barbaridades que la señora Abad dijo en la campaña, ahora para mí eso es intrascendente. Y sin ser seguidor de la señora, ahora mismo a mí lo que más me preocupa no es tanto la situación política de Abad, cuanto sí su situación personal y lo que pueda suceder con respecto de la seguridad de esta mujer que está ubicada en zona de conflicto. Creo que habla muy mal del gobierno el silencio alrededor de este tema, en torno a este tema. Habla muy mal el silencio que mantiene el gobierno con respecto de la situación de la señora Abad. Digan algo, demuestren que algo les importa, la seguridad y la integridad de la vicepresidenta. Finalmente, la señora fue compañera de fórmula, estuvo en la papeleta con Daniel Noboa. No sean tan insensibles, aunque parecería que esa insensibilidad ya es una suerte como de bandera del gobierno y es una impronta del gobierno. Ser insensibles ante temas que al resto de la sociedad y a la humanidad sí le importan, la guerra, uno de ellos. Entonces, si están tan preocupados de la situación que actualmente vive Venezuela, ¿por qué no les preocupa un poco la seguridad y la integridad física de la señora Abad? Hagan un mínimo esfuerzo por demostrar que no son tan malos como uno cree que son. Una señal, lo que les acabo de decir hace un momento. O sea, si quieren tenerle lejos, creo que el mismo efecto va a tener moviéndole de Israel, no sé, a Eslovaquia, a Croacia, qué sé yo. Pero quisiera entender cuál es la obsesión del gobierno y del presidente Noboa por mantener a la señora Abad en una zona de conflicto, en una zona que está cada vez más escalando los niveles de violencia. Por un lado. Por otro, a propósito de lo que conversábamos ayer, por efecto de los niveles tan altos de inseguridad y de violencia que hoy mismo enfrenta y vive el país, la Asamblea pedirá la comparecencia de la ministra Palencia y de Lofredo. De hecho, se ha calificado un segundo pedido de juicio político en contra de Mónica Palencia en la Asamblea. Y como les dije ayer, y yo lo sostengo, creo que es así, muchos de ustedes seguramente van a coincidir conmigo, en este momento razones para censurar y destituir a Mónica Palencia me parece que hay de sobra. La Asamblea tiene absolutamente todas las vías posibles como para censurar a una muy mala ministra del Interior como lo es la señora Palencia. Palencia y Lofredo deberán rendir cuentas sobre los resultados del bloque de seguridad. La Asamblea Nacional aprobó una moción para solicitar las comparecencias de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, por la crisis de seguridad que vive en todo el país. La resolución fue aprobada con 86 votos afirmativos y establece que los funcionarios deberán rendir cuentas sobre los resultados del bloque de seguridad en las provincias bajo estado de excepción. Estas son seis: Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Sucumbíos y Orellana. Esta moción fue presentada por la legisladora María Mercedes Herbst luego de la reconsideración de la votación del 23 de julio del 2024.
¿Sobre qué deben informar Palencia y Lofredo? El informe que los ministros deberán presentar ante la legislatura debe abarcar las acciones específicas llevadas a cabo en las provincias declaradas en estado de excepción. También deberán mostrar los resultados en la reducción de criminalidad y violencia, una evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, los recursos utilizados y las necesidades adicionales detectadas. De igual manera, se solicitarán planes futuros para continuar garantizando la seguridad en las provincias afectadas. Además, se espera un reporte sobre los acuerdos interministeriales firmados para articular la política pública de seguridad, así como los acuerdos con los gobiernos autónomos descentralizados relacionados con la implementación de políticas de seguridad. La Asamblea también pedirá cuentas sobre recaudación del IVA para reforzar la seguridad. En sus informes, los ministros Palencia y Lofredo tendrán que incluir acuerdos y acciones para la cooperación con la sociedad civil, la empresa privada y los ciudadanos, acuerdos internacionales para apoyar la política pública de seguridad, y así también un informe detallado sobre lo recaudado con el aumento del IVA, incluido su uso en temas de seguridad. Van a ser convocados los dos ministros. eh, digamos, me parece muy bien que se hagan todos los esfuerzos necesarios para, a través de lo que le compete a la Asamblea, que es el control político y la fiscalización, exigirles a los secretarios de Estado relacionados estrictamente al ámbito de la seguridad que le rindan cuentas al país sobre lo que se ha hecho y, por supuesto, también sobre lo que no se ha hecho para contrarrestar la escalada de violencia que vive actualmente el Ecuador. Pero ojalá esto no se convierta en una suerte de traba, por un lado, y de pretexto, por otro, para que el gobierno pueda buscar una vía de escape a los procesos de fiscalización que se está llevando adelante en contra de la señora Palencia. Ojalá me haga entender y ustedes me comprendan bien lo que trato de decirles. Digamos, esta cantidad de pedidos de información y de intenciones de que la señora Palencia comparezca a la Asamblea, conociendo además cuál es el comportamiento que tiene la señora Palencia, una actitud bastante prepotente, autoritaria, eh, bastante irascible, ¿no? La señora se enoja, se disgusta con mucha facilidad, tiende mucho a explotar. No sé cuánto esto pueda beneficiar o perjudicar a los procesos de juicio político que se han presentado en contra de la señora. Si sirve para apurar o para acelerar esos procesos de fiscalización, en buena hora. Si sirve para entorpecerlos o para obstaculizar los mismos, me parece que ahí la Asamblea va a cometer un error. ¿Por qué? Porque creo que adicionalmente, por efecto de la situación que enfrenta ahora mismo, por ejemplo, el Ministerio de Defensa con esa ejecución presupuestaria tan baja de apenas 2%, me parece que también hay razones como para llevarle a un juicio político al ministro Lofredo, para preguntarle, bueno, aparte de dar declaraciones totalmente desatinadas, descabelladas, totalmente fuera de lugar, como las que dio este último fin de semana, las que acusó a los bomberos de Durán de haber sido parte de alguna banda de crimen organizado, por un lado, víctimas de un sicariato, y apuntó contra ellos directamente de estar relacionados con el crimen organizado, y de paso decir que hay una estrategia política para el incremento de la inseguridad en el país, habría que preguntarle, bueno, aparte de dedicarse a dar declaraciones sin sustentos, sin pruebas, sin argumentos más que sus propios delirios al ministro, ¿por qué no se dedica a hacer su trabajo? ¿Por qué su ministerio, la Secretaría de Defensa que está a su cargo, ha invertido recién menos del 2% del presupuesto que le asigna finanzas, cuando ustedes, el Ministerio de Defensa, ahora mismo a través de las Fuerzas Armadas, está colaborando o aportando al trabajo que hace la Policía Nacional para el control de la violencia y de la inseguridad en todo el país, ¿no? Me parece que sí hay como razones y argumentos suficientes, los necesarios, de paso, para que se pueda en un futuro no muy lejano llamarle al ministro de Defensa a no solo a rendirle cuentas a la Asamblea y al país, sino a someterle a un juicio político y preguntarle por qué no está haciendo lo que debe, por qué su cartera de Estado
invierte menos del 2% del presupuesto asignado, son como 240 millones de dólares. Y habría que preguntarse entonces, si no van a invertir lo que finanzas les asigna, claro, con razón salen los ministros con este asunto del pedir donaciones y que nuevamente a la población a la que ya le incrementaron el IVA le empiecen a incentivar o a motivar para que entreguen donaciones a la fuerza pública, ¿no? Lo cual demuestra además la situación calamitosa en la que se encuentra actualmente el país. No voy a hablar del gobierno, sino del país, porque lo que se demuestra es que estamos abandonados, ¿no? Una fuerza pública que, a la que su propio gobierno no le dota de armamento, de vehículos, de recursos, de las cosas más elementales y más básicas. El otro día le leía a un candidato presidencial que, de paso, claro, estaba aprovechando también esta coyuntura, pero que decía, además muy cercano a Novoa, estoy segurísimo que Cucalón, el candidato que construye, votó por Novoa en la segunda vuelta, segurísimo de eso, ¿no? No iba a votar por Luisa González, Cucalón, ¿no? Eh, pero votan por Novoa, después están quejándose, ¿no? Decía, los chalecos antibalas que ha entregado el gobierno de Novoa en los últimos días y en las últimas semanas a la Policía Nacional, todos fueron comprados durante el gobierno anterior y que este gobierno no ha comprado un solo chaleco antibalas y que no ha comprado una sola arma de dotación para la Policía Nacional y que todas las entregas que está haciendo de las ambulancias, de los patrulleros, de los chalecos, todo lo demás, todo ha sido adquirido durante el gobierno de Guillermo Lasso, que no pudieron apurarse para poder hacer ellos las entregas y demás, ok, ¿no? Pero todas las cosas que está entregando actualmente Novoa a la fuerza pública fueron adquiridas durante el gobierno anterior. ¿Y del gobierno actual qué? Entonces de ahí nosotros también entendemos por qué está atravesando la situación que atraviesa el país y por qué la inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas que enfrentan los ecuatorianos. Y ojo, en las últimas encuestas, en los últimos estudios de opinión que se han publicado, eh, hay dos datos que son muy reveladores, ¿no? Tanto en la encuesta de Comunicaliza, la última, como en la de, me parece que es perfiles de opinión, si la memoria no me falla, dan cuenta de que, imagínense, con los altísimos niveles de violencia que enfrenta el país, con más de 3.000 muertes violentas en lo que va del año, o como decía, y como decía algún desubicado en el chat, replicando, repitiendo las mismas palabras y frases huecas de la ministra Palencia, que esto representa un ahorro de 800 vidas, ¿no? Como si estuviéramos hablando de recursos, de dinero, ¿no? Una cosa material. Estamos hablando de vidas humanas, de seres humanos que han sido asesinados, más de 3.000 en lo que va del año. Con toda la escalada de violencia que enfrenta el país actualmente, y a pesar de los sicariatos, los secuestros, las extorsiones, denominadas vacunas, y todo lo demás, el cierre de negocios está provocando que ahora a los ciudadanos les preocupe más que la inseguridad, la crisis económica. Ahora mismo, por encima de la inseguridad, y este sí es un dato que, como es revelador, también es muy preocupante, es muy inquietante, porque creo que durante los últimos 2 años la inseguridad estuvo puesto uno. Y hoy fíjense que ya la gente no tiene primero a la inseguridad como una de sus preocupaciones, sino a la crisis económica. Entonces, en la crisis económica está la falta de empleo, las deudas, la precariedad en la que están viviendo actualmente las familias, la falta de recursos, de ingresos, como efecto de aquello, la enorme migración que hay, ¿no? De ecuatorianos que están buscando salir de este país, huir de la violencia de este país, pero ya no es solo la violencia, ahora estamos viendo que también es la crisis económica que está enfrentando el país. Entonces, estas dos últimas encuestas, estos dos últimos estudios de opinión,
nos revelan eso, de que ahora la inseguridad ha sido desbancada en el primer lugar porque a la gente ya no solo le preocupa morirse de verdad, de que te maten, sino también morirte de hambre, con un país que está en recesión, con un país en donde la inversión pública y la inversión privada han sido muy golpeadas durante los últimos 7 años, ¿no? Estos dos motores tan importantes que tiene la economía de un país, que son y las inversiones privadas y públicas, que se han detenido, que se han bloqueado, que se han reducido y que nos han conducido a esta política de la austeridad o el austericidio, ¿no? Creer que un país que ahorra es un país que está saneando las finanzas cuando detrás tenemos a miles de ecuatorianos que están muriéndose del hambre. Entonces, claro, el hecho de que no construyas hospitales, no construyas escuelas, no construyas puentes, no construyas hidroeléctricas, de que no arregles carreteras, eso a la larga no son cosas que pasan mágicamente. El gobierno para eso contrata a la empresa privada a su vez contrata trabajadores de las zonas en las que se ejecutan los proyectos, además. Y claro, como en este momento no se está construyendo absolutamente nada, lo que pasa es que simplemente no hay trabajo. Y al no haber trabajo, la gente en nuestro país no tiene dinero en sus bolsillos. Y al no tener dinero en sus bolsillos, el problema es que no tiene con qué dar de comer a sus hijos y entran en un, me imagino, grave proceso de desesperación para poder alimentar a su familia. Y de ahí se derivan muchos otros problemas, entre esos la violencia. Por ejemplo, otros que no le apuestan a delinquir terminan yéndose del país arriesgando su propia vida para cruzar selvas y tratar de llegar hasta los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos problemas que son tan graves son de los que deberían estarse ahora mismo ocupando los políticos que nos hablan que ahora son expertos en política internacional y en procesos electorales venezolanos, ¿no? Cada semana se especializan en un tema. Ahora están enfocados y concentrados en lo que sucede en Venezuela con las elecciones, pero de estas cosas no dicen absolutamente nada. Increíblemente, en un país que el 2023 superó las 8.000 muertes violentas, la inseguridad y la violencia dejó de ser la principal preocupación de los ecuatorianos, porque ahora ya no es que solo te matan de matarte de verdad, sino que además tienes miedo de morirte de hambre. Ahora la crisis económica, la falta de empleo, las deudas son las principales inquietudes y preocupaciones que tenemos los ecuatorianos. Ya no es solo la inseguridad, ya no es solo la violencia, ya no es solo el miedo a las bandas criminales, a las masacres, a las muertes, a los atentados, a los secuestros. Ahora el miedo es a morirte de hambre, que es un efecto además y es un resultado no solo de la crisis de seguridad que enfrentamos, de múltiples negocios que se han visto obligados a cerrar porque no pueden ciudadanos honestos, gente decente, que trabaja todos los días, abrir su negocio y procurar vender para pagar una vacuna o para pagar una extorsión a un chonero, a un lobo, a un chone killer, a uno de estos delincuentes, ¿no? Yo no abro mi negocio con el propósito de alimentar las finanzas de una banda delincuencial, pues yo abro mi negocio pensando en que con eso voy a solventar y a sustentar los gastos de mi hogar, de mi familia, los estudios de mis hijos, etcétera, ¿no? Pero ahora resulta que los ciudadanos se han visto obligados a pagar vacunas, una suerte de impuesto a la delincuencia. Entonces, por efecto de eso, también se han visto en la obligación de cerrar miles de negocios en el Ecuador. Y eso también ha sido pretexto para que hoy estemos en una muy mala situación económica, a lo que se suma además lo que les decía hace un momento, ¿no? Lo que ha sido ya una clarísima política pública de los últimos 3 gobiernos, que es el de simplemente no invertir en el sector público, seguir despidiendo gente del sector público además, porque para eso sí tienen, ojo, en la notita que les dábamos lectura ayer sobre el bajo nivel de ejecución presupuestaria, para lo que sí tienen recursos y presupuesto los ministerios y el sector público es a seguir desvinculando personal. ¿Mm? Para eso sí tienen plata.
para seguir liquidando y despidiendo personas de los ministerios y de las instituciones públicas, lo que hace además que a la larga los servicios públicos también vayan empeorando, ¿no? Su atención a la gente.